Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Iglesia Amor Podcast. El episodio 37. ¿Cómo está esta gente preciosa que nos escucha? Les mandamos saludos desde Nogalitos, Sonora 631. Sí. El título del podcast de hoy es Casa de Oración. Como lo dijo Vladimir Aranda, soy tu casa de oración. Soy tu casa. Híjole, ahorita van a salir los van demonios. a silenciar. Pero queremos empezar este podcast hablando un poco de qué es casa de oración y cómo mejor podemos hacerlo que a través de la Biblia, ¿no? Por supuesto. Todos pueden recordar el pasaje donde Jesús volcó las mesas y dijo: este será mi casa de oración y no cueva de ladrones. Pero él estaba citando al profeta Isaías. Y quiero leer ahora el pasaje que está en Isaías, en la versión TLA, que me gustó mucho. A ver. Dice: a los extranjeros que me adoran, o sea, tú y yo, ¿sí? O sea, no somos judíos. Nos está hablando a nosotros, que respetan el día de descanso, son fieles a mi pacto, yo los traeré a mi monte santo y los haré dichosos. Wow. En mi casa de oración. Wow. Dichosos en mi casa. Sí, otras versiones dicen que les daré alegría, los haré alegres en mi casa de oración. Ay, qué hermoso. Nos va a hacer alegres en su casa. Sí, es que te está faltando alegría en tu vida, pues ve a la casa de oración. Hace falta gozo, ve a la casa de oración. Sí. ¿Y por qué te falta alegría, gozo y dicha? Porque no estás entrando a la casa de oración de tu Padre. Probablemente estás en una cueva de ladrones. Wow. Sí, porque en la cueva de ladrones se nos roba la alegría. Se nos roba el gozo. Se nos roba la paz. La paz. La dicha. ¿En dónde estamos viviendo? ¿En la casa de oración? ¿O en la cueva de ladrones? Donde se nos roba todo. ¡Wow! A la torre. El Señor está hablando. Sí. No está en nuestras notas, de verdad. Y apenas vamos empezando. Sí, vamos duro. Y continúa el versículo. Todavía no termina el versículo. Sí. Dice: dichosos en mi casa de oración. ¿Dónde somos dichosos? En la casa de oración. Si esos extranjeros, ustedes y yo, me adoran, me sirven y me aman, yo aceptaré los sacrificios que ofrecen sobre mi altar. ¡Wow! Y ya hemos hablado en este podcast acerca de los altares, ¿no? Sí, el Señor lo está revelando de verdad. Sí, altar privado, altar público y altar familiar. ¿Cómo podemos hacer que Él acepte nuestros sacrificios en el altar? Yendo a la casa de oración. Wow. Realmente no podemos desconectar uno de otro. No podemos desconectar casa de oración con altar. Ni los 3 tipos de altares que lo pueden escuchar. Aquí podemos dejarles el link de ese video donde estuvimos platicando con Joshua de los 3 tipos de altares. El altar personal te va a llevar a querer tener un altar familiar. Y el altar familiar te va a querer llevar a un altar público. No, nada está desconectado. Exacto. Todo está conectado en el propósito de Dios, ¿no? Para hacer una vida integral, una vida cristiana. No reuniones cristianas, sino vidas cristianas. Vidas, exactamente. Sí. Leí en esta semana el libro de Hijos de la Intimidad de Mariano Senegal y me gustó mucho cómo dice él: Dios no quiere darte solo reuniones gloriosas, quiere darte una vida gloriosa. Wow, vida gloriosa. Sí, porque nosotros seguimos a Cristo porque nos salvó nuestra vida. Sí. Nos salvó nuestros domingos. Nos restauró nuestro fin de semana. Para perdernos los lunes. Pues sí. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Entonces, parte de esa vida es ir a la casa de oración y ofrecer sacrificios en el altar. ¿En dónde? En la casa de oración. Ay, de hecho estamos hablando de casa de oración. Ya quiero que empiece casa de oración. Y realmente no es eso. No es, sé que el versículo sigue, pero
la idea de casa de oración no es solamente ir a un lugar, que ahorita lo va a estar enseñando el pastor Jesús, pero creo que casa de oración debemos quitar esas, ¿cómo decirlo?, paradigmas de voy a casa de oración como solo un lugar físico. Pero no es solo un lugar físico. Sino estoy. Soy. Ay, ya me estoy adelantando, es que estoy emocionada. Soy tu casa. Dale. Bueno, dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones. Y Dios habla de mi casa. ¿Y cuál es la casa de Dios? Nosotros. Somos nosotros. Vamos a hablar hoy de 3 casas de oración. La primera somos nosotros, como ya spoileó Caro. Tú y yo somos casa de oración, no cueva de ladrones. Amén. Nuestra casa de oración tiene que tener todas las características de un lugar donde habita Dios. Exacto. Exactamente. Nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, todo lo que hacemos tiene que tener la característica de un lugar donde habita Dios. Exacto. Un lugar donde, como decían, es preparar una habitación para Él. Una habitación donde Él se sienta cómodo, a gusto, de parte de Él en nuestra vida y a donde quiera que vayamos. Y realmente casa de oración vino a despertarse porque fue un deseo de Dios antes de ser nuestro deseo. Sí. Podríamos decirles que incluso antes de ser deseo de nosotros como pastores, fue deseo de los jóvenes. Ellos se miraban durmiendo, comiendo, adorando en este lugar. Como saben, esta temporada es de mucha demanda para la juventud. Práctica, servicio social, trabajo, a qué te vas a dedicar, me voy a casar, el carro que quiero, la casa que quiero. Hay mucha expectativa en los jóvenes, pero el ver el corazón y el espíritu enfocados de ellos, nos dijeron solamente, como saben, tenemos departamentos aquí en la iglesia donde ahí se hospedan los predicadores, invitados, conferencistas de los eventos que tenemos. Y sabemos que es mucho más cómodo, o sea, en un hotel realmente no sabes qué te va a esperar. Pero el hecho de preparar un ambiente, el hecho de preparar una casa, así como la Tsunamita, le hicimos operación Tsunamita, ya teníamos uno, pero al hacer el segundo departamento en un mes, fue algo increíble, por eso le llamamos operación Tsunamita. Y los jóvenes nos decían al mismo tiempo, ese departamento no se hizo para quedarse solo, esperando al próximo invitado. Queremos quedarnos ahí los fines de semana. Entonces imagínate, lunes a viernes ocupados con trabajo, con servicio, con escuela, con tareas, para venir a vivir y experimentar casa de oración los fines de semana. Y estamos agradecidos con Dios por eso. Y este podcast no se trata de lo que hemos hecho en casa de oración, sino lo que Dios nos está revelando a nosotros, que es casa de oración. Entonces no pienses en horarios, no pienses en qué dinámicas hacen, qué música ponen. Casa de oración va mucho más allá de lo que creemos conocer. Sí, lo que Dios nos está revelando es aún más profundo de un sistema, de un lugar, de horarios y de un grupo de personas en específico. Exactamente. Porque casa de oración no es solo para jóvenes, casa de oración no es solo para un departamento en la iglesia, casa de oración no es solo para fines de semana. Todos los días tú estás en tu casa de oración. Casa de oración hemos entendido que es una cultura que se vive día a día. Ahora, casa de oración es algo que tenemos dentro, que cuidamos nosotros, nuestra primer casa de oración, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, donde habita Dios dentro de nuestro ser. Y eso nos lleva como resultado a la segunda casa de oración, que es nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Y eso va unido a nuestros altares, altar privado, altar familiar. Y altar público. Sí, dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow. Muchos pueden decir, bueno, tienes que proveer el alimento, el sustento, el dinero. Yo diría que más importante que eso, tienes que proveer casa de oración. Wow. Tienes que proveer paz, tienes que proveer
amor, tienes que proveer la palabra de Dios, tienes que proveer un ambiente de oración en tu casa. Exacto. Porque si tú quieres proveer eso en la iglesia, en el trabajo, con amistades, y no en tu casa, eres peor que un incrédulo. Wow. Hombre. Tienes que tener tu casa de oración en ti, y eso te va a llevar a tener una casa de oración en tu casa. Wow. Qué padre Es tener bruto. eso, tener un lugar de paz en tu casa, donde digas, mi casa Mi es casa. casa de oración. Ay, sí. Mi casa no es cueva de ladrones. Ujú. Mi casa es un lugar donde se ora, un lugar donde se busca, un lugar donde habita la presencia de Dios. Wow. Eso es casa de oración, es donde está Dios. Casa de oración es donde está Dios. Mm. Sí, me encanta porque Dios viene a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Es la esencia del Padre manifestándose a los hijos. Qué bello es saber que dejamos de ver como casa de oración como un lugar donde solo se ora, sino un lugar donde Dios se siente cómodo. Dios se siente cómodo en tu casa, con lo que platican en casa, así como Dios se siente cómodo con lo que tú piensas, con lo que platicas contigo Ujú. mismo. Sí, y luego esto va llevando tu vida a desenvolverte en todas las áreas, ¿no? Sí, Porque si tú estás bien, tu casa está bien, tienes que estar bien también con el exterior. Porque somos seres integrales, ajá, y si la psicología dice que tenemos que estar bien con nosotros mismos, en nuestra familia y también en la sociedad, Dios también quiere que tengamos una interacción correcta con nuestra sociedad, exacto. partiendo de la iglesia, Ujú. pero hacia todos los demás. Y es donde está la tercer casa. La tercer casa de oración es nuestra iglesia, Nuestra casa. nuestra Casota casa, de oración. nuestra casota de oración. A mí me gusta imaginarlo así. Es como una casa enorme, Ujú. la iglesia, Sí. que está dividida en pequeñas casas, Ujú. O que tiene son las como familias, una muñequita de... una matrushka, Sí, una matrushka que sacas una monita Sí. y luego otra chiquita. que a su vez Sí. está dividida en otras casitas, lo que Sí. somos nosotros, También lo visualizo así. que componen una gran casa, Una gran casa. una mansión de oración. ¡Wow! Me gusta. Es una mansión con muchas habitaciones. Con muchas habitaciones. Mm, Y en todas ellas está Dios. en cada una de ellas. Me hizo recordar el templo. El templo tenía muchísimas habitaciones, cada una para cada cosa. Ujú. Y somos habitaciones para Él. Realmente, cuando se nos revela eso y logramos entender que soy una casa, soy una habitación, empezamos a cuidar esa casa, no a descuidarla. No a descuidarla. Y es muy importante que aunque lo cantamos, soy tu casa de oración, lo vivamos. Exacto. Nos sintamos identificados con esa identidad. Ujú, Yo soy ujú. casa de Dios. Yo soy casa de oración. Y los demás pueblos y las demás naciones y las demás personas Sí, tienen que ver que yo soy casa de oración. sí. Una casa de oración va a manifestar tarde o temprano los frutos del Espíritu. Sí, así es. Porque aquí en el versículo dice casa de oración para todos los pueblos. Para todos. Tú eres casa de oración para todos los demás. Todos los demás tienen que ver que tú eres casa de oración. Todos tienen que ver que tu familia es casa de oración. Ujú, Todos tienen que ver que esta iglesia es casa de oración. ujú. Y no es para presumir, es para impregnar, para compartir, para contagiar Sí, esta casa de oración. sí. De hecho, al momento de anunciarse, ¿qué tenemos? 3 meses. 3 meses más o menos. Ya entendiendo casa de oración. La verdad que partimos desde un deseo revelado. Partimos de ahí porque obviamente como líderes de jóvenes pensamos también en muchas cosas de que no queremos que sean pijamadas. El hecho de tener jóvenes, sabemos que es desvelarnos, no Ay, queremos sí. desvelarnos platicando cosas sin sentido. ¿Cómo podemos hacer caso de oración? Algo meramente intencional,
sin caer en la extra planificación y organización de vamos a hacer esto y un programa cada fin de semana, no. Tampoco. ¿Cómo podemos lograr ese equilibrio? La verdad que fue el Señor guiándonos, porque en casa de oración no es pijamada, en casa de oración no vas a ver jóvenes en el teléfono, todos los dejan ahí. Todos los dejan. Uh-huh. Si acaso es para buscar algo, un versículo, pero traemos nuestra Biblia, traemos nuestro cuaderno. El pastor y la pastora nos están predicando y preparando una clase exclusiva ahí para casa de oración. Y realmente no es algo elitista tampoco. Es un cierto grupo. Es quien desee sumarse a esto que estamos haciendo. Pero el hecho de habitar aquí todos con un mismo entendimiento de que aquí no sé, es que está en todos los ámbitos. En limpieza, todos sabemos que lo que ensuciamos tenemos que limpiar. Sí. Todos sabemos que no vamos a dejar maletas tiradas con la ropa tirada. Todos tendemos la cama. O sea, hay una cultura de reino que queremos que se apropie de casa de oración, porque les decimos, todo está conectado. Limpieza y orden en todas las cosas. Cada quien está entendido en lo que tiene que hacer y hacerlo con excelencia, sin caer en el extremo de reclamos, no limpiaste esto, no limpiaste, sino que siempre debe haber una actitud de adoración que rija todas las cosas. Uh-huh. Y en un entendimiento de que si yo ensucio voy a limpiar, si yo hago esto lo voy a hacer, respondo a este llamado. El día que limpiamos la iglesia, bueno, tuvimos que ir a una junta importante, pero ellos se quedaron limpiando y había una presencia de Dios hermosa el día que limpiaron todo el edificio. Realmente les dijimos, encárguense de los baños, pero ellos limpiaron toda la iglesia. Fue hermoso ver cómo limpiaban con una pasión. No como cuando los pones a sacar la basura. Sacar la basura. Pero había un entendimiento de que estaban limpiando la casa de Dios. Y es que si ellos limpiaron su casa de oración primero. Exacto. Y después limpian la otra casa de oración. Uh-huh. Todo está conectado y Dios se mueve en medio de nuestras casas de oración. Tú estás hablando de la formación que estamos haciendo nosotros aquí, uh-huh. que todos pueden hacerlo en su casa, uh-huh. Pero si nosotros cuidamos de nuestro cuerpo, de nuestros hábitos, sí. y eso va a ir desencadenando en las demás casas de oración, uh-huh. Una mayor diligencia, disciplina y presencia de Dios. Sí. Porque si hacemos con excelencia una cosa, la otra cosa también la vamos a hacer con excelencia. Sí. Porque es una práctica tener casa de oración para con nosotros y si nosotros somos aquí fieles en la iglesia, tenemos que ser fieles en nuestra casa. Sí. Si nosotros guardamos de este cuerpo de oración, de esta casa de oración, nuestra casa también la vamos a cuidar con nuestros padres, vamos a honrar a nuestros padres, uh-huh. Vamos a honrar a nuestros líderes y a nuestros pastores, uh-huh. Porque todo tiene que ir en ese camino. Sí. No podemos saltarnos, venir a casa de oración, aquí a la iglesia, que aprovecho para reafirmar y hacer énfasis que no tiene que ver con los jóvenes nomás. Uh-huh. La casa de oración Exacto. Es para niños, para adultos, para ancianos, para jóvenes, para hombres, para mujeres. Sí. Porque todos pueden ser casa de oración. Todos estamos llamados a ser su casa de oración. Exacto. Y aunque en tu casa a lo mejor no viva papá, no viva mamá o solamente tengas un hermano, también es casa de oración. Sí. Y si tú vives solo, también ese lugar también es casa de oración. Uh-huh. Y tienes que cuidar ese lugar porque en ese lugar queremos que esté Dios, que nuestra casa esté Dios. Y si tratamos esa casa como un lugar donde va a estar Dios, Dios va a estar ahí. Porque tenemos la fe, la certeza que Dios está ahí. Quiero que esté en un lugar limpio. Uh-huh. Si Dios está en mi casa, quiero que esté en un lugar ordenado. Sí. Si Dios está en mi casa, quiero que esté en un lugar donde hay armonía, donde hay paz. Uh-huh. Qué vergüenza que Dios esté ahí y yo esté peleando con mi esposa, regañando a mi hijo. Hay momentos claro. de disciplina, ¿no? Pero si Dios, yo tengo el entendimiento que Dios está en mi casa, yo voy a actuar diferente. Exactamente. Yo voy a actuar diferente a la puerta cerrada, yo voy a actuar diferente con los demás. Uh-huh. Y si yo sé también que casa de oración está en mi iglesia, uh-huh. Si Dios está ahí, yo también voy a actuar diferente. Sí. El problema a veces es que lo decimos de la boca para afuera, pero uh-huh. No lo comprendemos, no lo entendemos y no decimos, Dios está aquí. Uh-huh.
he estado tratando yo de cambiar algunas palabras para cambiar mi entendimiento de ello, porque a veces hablamos que la intimidad con Dios y así, y lo comprendemos. Ajá. Pero a veces yo en mi tiempo devocional o búsqueda de Dios, no le digo a Dios, quiero tener intimidad contigo. Yo le digo, quiero pasar tiempo contigo. Quiero estar en compañía de ti. Y eso me ayuda a poder cambiar el chip y decir, no en algo que se ha terminado convirtiendo en algo como costumbre, la intimidad con Dios, que no está mal, y si tú te conectas y todo y lo entiendes muy bien, adelante. Pero yo digo, Dios, quiero estar en compañía tuya. Y me ayuda a visualizar que realmente Dios está a un lado de mí. Sí, porque es que sí, a veces nuestra propia mente nos limita y nuestras palabras también. Y es como si le pones intimidad, no lloré, no estuvo la presencia de Dios conmigo. Y realmente no es eso. No. Es solamente entender que Él está ahí. Que Él está ahí, porque si yo estoy con mi esposa, no todo el tiempo son momentos en los que hay un amor desbordante, o no nos las pasamos apasionadamente todo el tiempo. Hay momentos donde reímos, momentos donde lloramos, momentos donde estamos felices, momentos donde estamos más serios. Así también es con Dios, pero siempre está a un lado de mí. Entonces quiero pasar tiempo contigo para que me enseñes. Quiero pasar tiempo contigo en mi casa para que me orientes, para que me disciplines, para que me exhortes, para que me apapaches, para que me consueles, o para que me dirijas. Para escuchar. Para escuchar. Y no todo es a través de las lágrimas. Exacto. No, que no te frustres y no lloras cada vez que oras. Simplemente habemos personas más lloronas que otras. Pero no es algo... Es hermoso cuando el cuerpo reacciona a lo que se está manifestando. Pero la fe va más allá del temblor, la fe va más allá de las lágrimas. Es saber, tener la certeza de lo que no se puede ver, pero sí de lo que se espera, y esperas que Él esté contigo. Esa convicción no la cambies por nada, porque su palabra dice que no hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y a veces compartíamos en la capacitación, la culpa nos ha robado tanto. Pero justo en casa de oración se exhibe el corazón y el Señor empieza a sacar pecados ocultos. El Señor empieza a sacar y ordenar la vida. Y justo es lo que quería comentar de casa de oración. Antes de que empezara a sonar bonito, porque la verdad a mí me atrae ese nombre, me atrae mucho. Es bonito, casa de oración es hermoso. Pero antes de que la oración se mencionara en la Biblia, existieron altares. Porque les decíamos... Cada fin de semana que nos quedamos en casa de oración, yo les recuerdo, morimos a nuestra comodidad de estar en nuestra casa. Podríamos estar en casa, podríamos estar viendo una serie, podríamos estar comiendo algo, podríamos ir al cine, fin de semana, pero decidimos morir a nuestra comodidad para estar aquí. Y eso nos vuelve a centrar, porque casa de oración necesita el altar de morir a nosotros mismos, entregarnos a Él. Morir a nuestra comodidad nos lleva a tener una casa de oración fuerte en nosotros mismos y con nuestra familia. Porque la casa de oración verdadera no es donde hablamos mucho con Dios. No es que estemos 24/7 orando. Casa de oración es donde hay gente lista para escuchar a Dios. No es donde nosotros hablamos más, es donde Él nos habla más a nosotros. Eso es casa de oración. Así es. Si no hay un altar, solamente es ruido el que escuchamos. Bob Sorge dijo en el libro de El secreto de... Secretos en lugar secreto. Sí. Dijo, yo no me transformo o yo no cambio cuando oro a Dios. Eso yo cambio bueno. Y me transformo cuando escucho a Dios. Así es. Porque mis palabras no tienen poder. Las palabras que tienen poder son las palabras de Dios. Porque Exacto. Casa de oración no solamente es un lugar donde se ora, es un lugar donde se escucha. En el altar no venimos a hablar. Es un lugar donde venimos a morir. Y lo vemos con Abraham. Antes de que él empezara a levantar sus tiendas, Génesis 12, él empezaba a levantar altares. Y después levantaba las tiendas y las carpas. Tiene que haber un sacrificio. Sí, porque... Ahorita estás hablando de
salió de un deseo de ellos para venir y hacer casa de oración aquí en la iglesia. Ujú. Pero ese deseo salió del altar. Exactamente. Inauguramos el altar aquí en Nogales Ujú. y entendimos tanto. Sí, cuando empezamos a hablar de los altares, ellos dijeron, Hmm, quiero buscar más de Dios en Es su verdad. casa. Es verdad. Entonces, porque cuando está todo el tabernáculo, al entrar, te topas primero con el altar y luego entras al lugar santísimo, a la casa, Wow. a la morada de la presencia de Dios. Wow. Entonces, el camino hacia la presencia de Dios es a través del altar y Ujú. entrar a la casa de oración, Ujú. donde está Dios. Los ¿Qué? atrios, Ujú. el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? Somos sacerdotes. Casa de oración levanta y prepara sacerdotes. Como vemos en muchos versículos y en la historia bíblica, había sacerdotes, había levitas, todos Ujú. ellos conformaban este grupo para la administración de la presencia de Jehová. Pero es que es Dios levantándonos como reyes y sacerdotes, dice su palabra, que así nos ha preparado, así nos ha facultado a nosotros. Y eso es hermoso. Ay, no, estoy emocionada por la prédica que está preparando mi esposo. Ah, sí, este domingo. Ser desde la identidad es algo tremendo, tremendo. Y también casa de oraciones, como les decía, no es un lugar pues de muchas palabras, mucha declaración, mucha intercesión, mucha declaración. 1 Samuel 3 dice, Samuel ministraba a Jehová y la palabra escaseaba. Aquí había servicio, pero había poco oído, porque la casa de oración madura siempre se ha distinguido porque gente que aprende a callar, por personas que aprendemos a escuchar y personas que aprendemos a esperar en Él. No es una casa de muchas voces, es la casa donde se escucha una sola voz. Ujú. Una sola voz que es la que nos transforma, la que nos cambia, la que nos da dirección, Ujú. la que nos enseña, nos exhorta. Y eso es la palabra de Dios. Sí, Esa es la palabra de Dios. El fundamento de todo esto que vivimos, que hacemos para ir terminando este episodio, es la palabra de Dios. es la palabra de No Dios. podemos darle fundamento a nuestra Exacto. casa de oración, a nuestro altar, si no leemos la palabra de Dios. Y al leerla, a mí me gusta que la leamos en voz alta, porque al leerla Sí. en voz alta la escuchas y estás escuchando la palabra de Dios. Ujú. Y la fe viene por el oír. Y el oír la palabra. No puedes decir tú, no he escuchado la voz de Dios Con la Biblia cerrada. con la isla cerrada. O sea, tienes que leerla y si tú la lees todos los días Dios te va a hablar. Sí. Porque esas son las palabras que Él nos dice todos los días, porque sus palabras son eternas. Lo mismo que dijo ayer, lo dice hoy. Amén. Entonces, si tú lees hoy, Jehová es mi pastor y nada me hace falta, Ujú. Dios realmente lo está diciendo hoy, lo va a decir mañana y lo dijo antes. Ujú. Entonces, el fundamento de casa de oración tiene que ser la palabra de Dios, Sí. porque es lo que nos va a transformar, a dar verdadera libertad. Sí. Y la libertad, según otro libro que estoy leyendo, es no hacer lo que queremos, sino apartarnos de lo malo y hacer lo correcto sin dolor, sin esfuerzo, Sí. sino anhelándolo. Ujú. Y eso es lo que hace Casa de Oración. Ujú. Transforma nuestra identidad a hijos, a moradores de la casa de Dios. Somos moradores de la casa de Dios y Dios es un morador de la casa donde estamos nosotros. Yo vivo en compañía de Dios, por eso yo hablo diferente. Sí. Yo vivo en la compañía de Dios, por eso hablo, pienso, camino y hago las cosas diferentes. Exacto. Estar en la casa de oración despierta un deseo continuo de estar con Él, de escucharlo, de leer sus palabras. Y más, les decía ahorita que un programa, hay momentos donde estamos juntos, hombres y mujeres, pero hay momentos donde estamos separados. Pero hablar con ellas nutre mi fe. Esas conversaciones que se presentan en la mesa cuando comemos, cuando limpiamos, cuando hacemos todo, nos hace vivir la cultura del reino, nos hace vivir
y experimentar un hambre insaciable por su presencia, o donde no queremos dejar de adorar. Y sí, nos hemos desvelado de vez en cuando adorando, pero el hecho de estar en su casa, volver a ella, te hace despertar un deseo continuo de aprender y conocerlo más, porque ese es el propósito de todos nosotros, conocer a Cristo, conocer a aquel que nos dio acceso a la presencia de Dios y restauró todas las cosas en la tierra. Así es, mi amor. Nuestro propósito es conocerlo aún más, porque Dios quiere restaurar la comunión que tenemos con Él. Amén. Restaurar la convivencia como lo teníamos una vez allá en el huerto del Edén. Uh-huh. Esa era una casa. Nuestra primera casa. Nuestra primera casa. Y yo me atrevería ahorita a decir que nuestra casa es Dios. Sí. Un día regresaremos con Él. Dice la Biblia, un pasaje que me gusta mucho. Ya sabes cuál voy a decir, ¿verdad? Sí, por supuesto. Estoy lista para escucharlo. Dice, Jesús dijo, me iré a preparar todo y cuando todo esté listo regresaré por ustedes para que estén donde estoy yo. Sí. Y es que es el anhelo de Dios que estemos juntos, que nuestra casa de oración sea un lugar donde estemos de continuo con Él. Uh-huh. Que esté siempre en nuestro corazón, que esté siempre en nuestra casa y que esté siempre en nuestra iglesia. Así es. ¿Sí? ¿Qué te parece si con esto terminamos? Me encanta, está hermoso. Sí, así que tú si nos estás escuchando de cualquier otro lugar, cualquier otro país, cualquier otra iglesia, haz casa de oración. Sí. Haz de tu vida una casa donde Dios esté todo el tiempo. Uh-huh. Haz de tu corazón una casa donde Él esté hablándote a ti. Porque esa es casa de oración donde Él nos habla. Haz de tu casa una casa donde Dios siempre hable. Y haz de tu iglesia un lugar donde habite su presencia. Así Amén. es. Amén. Amén. Wow, Dios nos ha revelado esto, nos ha hablado, pero es que nos está dando entendimiento de las cosas que ya nos ha enseñado. Uh-huh. Porque siempre hemos querido estar con Él, pero cuando empezamos a vivir y experimentar esa presencia, esa comunión con Él, Uh-huh. se vuelve algo fresco, algo que nos sorprende. Así es. Y queremos agradecerlos por escuchar este podcast. Así es. Suscríbanse. Suscríbanse, compártanlo, Like. denle like. Déjenos un comentario. Sí. Algo que les haya gustado, algo que Dios les haya hablado. Queremos leer los comentarios y vamos a estar leyendo. Sí, ¿qué les pareció esto de casa de oración? ¿Están haciendo casa de oración en su casa? Uh-huh. Casa de oración en su iglesia. ¿Quieren empezar a hacer casa de oración? Exacto. Sí. Pónganos en nuestros comentarios y los vamos a estar leyendo y chance hablamos de eso más adelante. Así es. ¿Sí? Muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. ¡Bendiciones!